ser la nueva normalidad. Y bueno, pues aquí ya estamos de nuevo, ¿no? Como náufragos en una isla en medio del mar. Aquí seguimos, pues tratando de platicar un poco para dónde van las cosas, ¿no? Así es que muchas gracias, Ana Génesis. Felicidades por su 6º aniversario. Y bueno, así las cosas. Muchas gracias, profesores. Todo un honor volverlo a tener aquí platicando con todo nuestro auditorio. Y pues la primera pregunta sería, ¿hacia dónde vamos con la agenda ambiental después de esta situación sanitaria que hoy vivimos? Muy bien, esta conferencia se va a acabar rápido. Parece ser que no vamos para ningún lado. No, bueno, a ver, vamos a platicarlo un poco como más despacio, ¿no? Claro. Primero en el contexto internacional, ¿no? El planeta prácticamente paró de actividades, todo el planeta, ¿no? Y además en un asunto como de distanciamiento social que no fue distanciamiento social. Lo único que no se perdió fue los sistemas de comunicación. A diferencia de otros momentos en la historia, este fue un momento donde todo el mundo estaba enterado en tiempo real de qué era lo que estaba pasando. Seguimos enterados en tiempo real qué es lo que estaba pasando. Paró la actividad económica, pero los seres humanos no dejamos de comunicarnos. Sin embargo, pasaron dos cosas como muy curiosas. Uno, por un lado, recuperamos nuestro sentido de atención. Entonces, cosas que a la velocidad en las que estábamos gravitando como sociedades, de repente el frenar nos permitió darnos cuenta de que los procesos naturales existían y que nosotros estábamos terriblemente desconectados de ellos. Entonces nos veíamos fascinados por ver los osos recuperando las ciudades y ver los borregos entrando y ver las ballenas bailando en espiral y ver, entonces todos estos estos actos naturales nos causaban una profunda fascinación. En realidad, estos fenómenos naturales se dan, pero nosotros no teníamos la atención, no le habíamos dado la atención que requería. Entonces, bueno, parece ser que evidentemente este asunto de atención genera una expectativa de por lo menos una posibilidad de cambio dentro de los procesos sociales. Sin embargo, lo que pasa realmente es que entramos en un segundo momento que tiene que ver con de aquel momento de la atención a este momento de las preocupaciones, porque antes teníamos ansiedad por esta incertidumbre que venía respecto de la pandemia. Hoy tenemos una preocupación real de qué es lo que va a pasar y cuáles van a ser las consecuencias reales económicas y cuánto tiempo le va a llevar a este planeta recuperar las condiciones económicas que tenía. Esto, independientemente de pensar en cualquier plano que podría sonar utópico, de un cambio de sistema, de que la sociedad mutara hacia formas distintas. En realidad, lo único que pasó es, estábamos en un estado A, generamos un momento de paro, ¿no? De un momento espacial de detenimiento de percepción, entramos en un proceso B, y como suele pasar en este tipo de cosas, que esperamos que sean mejores, en realidad no lo son tanto, más bien es como el mismo estado, pero un poquito peor porque estamos más preocupados, ¿no? Ese es el contexto internacional. Y de ahí, ¿qué es lo que pasa con nuestro país, ¿no? Entonces, la traducción a nivel país es una traducción bastante complicada. Bastante complicada porque parece que es un momento de crisis en el sistema comunicativo. Entonces, el gobierno no logra tener la legitimidad para mandar el mensaje adecuado, pero además este mensaje es un mensaje que en algunos momentos parece errático. Los ciudadanos, en medio del sistema comunicativo global, empiezan a tomar referencias de uno y de otro lado y lo que buscan es protegerse. Y en el sistema, entre estos dos, pues en realidad lo que pasa es que van por dos caminos. Por un lado va el gobierno con algún bloque de gente que sigue y que se va orientando por esto, y otro bloque muy grande
que toma las decisiones, desde las decisiones más egoístas y dice, yo no creo en el COVID, o el COVID no le hace nada a la raza de bronce, hasta, a mí no me importa y si muero hoy, está mejor que muera hoy a que muera mañana, pobre. Entonces, es un momento, por lo menos a nivel nacional, de mucha defracción en términos políticos, de mucha efervescencia entre toda la gente que, bueno, al final todos estábamos en un eje pendular entre lo que estaba pasando dentro de nuestras naves particulares, dentro de nuestros barquitos, lanchas transatlánticos o lo que sea, y las redes sociales. Entonces, en este vaivén donde comentamos lo que pasa hacia adentro y luego lo reflejamos dentro de la red social, y entonces esto va generando repercusiones, una, otra, y se va generando pues una tormenta comunicativa, ¿no? Eh, Hechos. O sea, lo cierto es, en términos reales, hemos tenido un proceso de crecimiento epidemiológico extremadamente lento. No sé si hemos sido mejores o peores que otros países. Lo cierto es que ha sido terriblemente lento, y esto pues obviamente tiene un montón de consecuencias, porque entre más lento va siendo, la posibilidad de reactivar las actividades pues se va haciendo cada vez más complicado. Y el problema del corazón económico es que una vez que se para, el problema es restablecerlo y que llegue a las condiciones en las que estaba antes de que hubiera parado. Entonces, esto no acaba de terminar, digamos, en el descenso, pero tampoco que fue por decreto, porque no pudimos entrar en un punto de semáforo verde. En realidad, con punto rojo empezamos actividades otra vez económicas. Entonces, parecería ser que en términos de política pública, lo que nos importa es dar los números y qué tanto control tuvimos para que no se saturaran los hospitales, pero no nos importa. Entonces resulta que parecería ser que nos importa más que haya camas disponibles en los hospitales y no nos importa la cantidad de muertos que tenemos. Entonces, en el planeta o a nivel país, somos de los que tenemos mayor número de muertos por COVID, ¿no? Y pues esto es un asunto delicado, del cual no necesariamente tiene la culpa el gobierno, y entonces aquí entro al siguiente nivel, que es el nivel personal. En realidad, tenemos nuestras condiciones de país subdesarrollado que están conectadas con nuestros niveles de pobreza, ¿no? Hacen que nuestras condiciones de alimentación, nuestras condiciones nutricionales se encuentren tan depauperadas que, por supuesto, un evento de esta naturaleza hace que sea mortal o hace que el nivel de morbilidad aumente muchísimo, ¿no? Entonces, el costo, el gasto Estado por mantener la pandemia cuando su balance financiero estaba ya resentido porque estábamos entrando en un proceso de depresión económica, pues lo único que significa es que prácticamente las finanzas del Estado están quebradas. Entonces, otra vez, a diferencia del contexto internacional, México no tiene condiciones para ninguna ayuda ni al sector privado, ni a los trabajadores independientes, ni a nadie. O sea, prácticamente lo que termina es manteniendo los subsidios que tenía de bienestar hacia los alumnos, las mujeres y las personas de edad mayor, y es lo único con lo que se queda. Y entonces prácticamente nos obliga a que todos los ciudadanos tengan que cerrar este proceso como pueden, ¿no? Bueno, ante la emergencia, porque estamos a punto de entrar en el proceso de emergencia. O sea, se han perdido casi 500,000 empleos en el proceso, ¿no? No hay condiciones de ayudas, la gente está entrando en procesos de emergencia económica,
y no hay condiciones necesariamente de estabilidad del Estado. Entonces aquí la pregunta es, bueno, y entonces la agenda ambiental, pues entonces la agenda ambiental es que no hay agenda ambiental, ¿no? O por lo menos no en este momento, ¿no? Y eso también habla de la cantidad de gente que está en o sea, habla mucho en términos de percepción de cuánta gente está ahorita preocupada por el tema. En realidad, la gente puede estar preocupada por la violencia, ¿no? O sea, si hubiéramos hecho una conversación sobre violencia, seguramente habría un montón de gente aquí. O si hubiéramos hecho una plática sobre mecanismos de emergencia mecanismos de sobrevivencia económica para la pandemia, pospandemia, probablemente hubiera habido más gente. O si hubiéramos hablado de enfermedades mentales, y que también está buenísimo, probablemente también habría muchísima más gente que estaría esperando una conversación de ese tipo. En realidad, en este momento, aunque sea estratégico pensar en el medio ambiente, no está en la percepción ni en el centro de las preocupaciones de los ciudadanos. Entonces, digamos, esta es como la primera aproximación y es como el escenario, el marco donde podríamos empezar a platicar de esto. Sí, totalmente de acuerdo. Desde el gobierno federal no se había mostrado una preocupación real sobre temas que son específicos de la agenda ambiental. Había menciones muy escasas en ese sentido y creo que lo poco que se había avanzado en esos temas pues se deja en un segundo plano con toda esta situación. Incluso aquí en Xochimilco nos tocó vivir que los comentarios son, pues es que ya nos olvidamos de las bolsas de plástico y las volvemos a usar porque ahorita lo que importa es pues protegernos, ¿no? Y dejamos a un lado el reciclaje y dejamos a un lado todos los temas ambientales porque pues lo que importa es estar bien, lo que importa es sentirnos seguros, ¿no? Y pues en todo este sentido, la pregunta es, ¿cómo vamos a construir o cómo vamos a caminar o a colocar la mirada de nuevo en la agenda ambiental desde esta situación que estamos viviendo? Bueno, es un poco una pregunta complicada, porque el gobierno, estando quebrado financieramente, lo que necesita son recursos. Si te diste cuenta, lo que más sonó de la agenda ambiental durante estos 3 meses fue que le iban a reducir el presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Es decir, más allá de fortalecer las instituciones, ¿no? Lo que necesitan es achicar el aparato público para garantizar que tienen un margen de recursos por escaso que sea, que les permita seguir operando en sus programas o en sus proyectos o incluso, déjame ponerlo así, en el límite, para poder seguir abasteciendo el sistema de salud mientras se mantiene esta contingencia sanitaria. Eh, Sin embargo, es curioso porque de todas maneras, pues al final funciona un evento político en medio, ¿no? Y tiene que ver con las prioridades del grupo que está en el poder. Entonces, la refinería de Dos Bocas no se detiene. La construcción de la refinería sigue adelante. El presidente fue a inaugurar el primer tramo del Tren Maya, ¿no? Eh, y el próximo aeropuerto pues, sigue en sus trabajos. Esto quiere decir que no hay recursos, pero sí hay recursos en términos políticos para poder cumplir con sus propios objetivos. Y entonces, bueno, aquí el tema es, bueno, cada uno de estos proyectos podríamos calificarlos y podríamos decir si ambientalmente están o no están, pero ya sabemos cuál sería nuestra calificación también. Es muy, es muy probable que si hablamos del tema del impacto ambiental en el aeropuerto, a lo mejor no sale en verde, ¿no? No sale en semáforo verde. Si hablamos del impacto del Tren Maya, por mucho beneficio económico de desarrollo, déjame lo pongo entre comillas, el oxirrimón de desarrollo sustentable del Tren Maya,
pues resulta complicado, ¿no? O sea, va a haber un desgarramiento de comunidades y tal. No sé si también le pondría palomita verde, creo que no. Y si hablamos de la refinería, pues se me hace que en un contexto donde el mundo se está desplazando hacia la búsqueda de otro tipo de energías, meterse en el tema de la refinería también es un tema complicado. Entonces, los tres proyectos, en principio, o sea, si el gobierno, que es el que dicta la estrategia nacional sobre los grandes temas, sobre las grandes prioridades nacionales, no pinta, digamos, en términos de una política pública de lo ambiental, pues difícilmente tienes un contexto favorable para que estas políticas públicas puedan fructificar, ¿no? O sea, tratando de ser lo más objetivos posible, ¿no? Solamente en función de los proyectos y su significación en el plano social, ¿no? Ahora, lo cierto es que en los últimos 20 años, el gobierno cada vez más se ha deslocalizado o ha dejado de tener la gravedad que tenía, la responsabilidad que tenía en la agenda ambiental y ha trasladado esa responsabilidad a la sociedad civil, a las empresas y a otros actores económicos que están en el entorno. Entonces, es como si el Estado se hubiera rendido y hubiera dicho, no estoy en condiciones de poder cumplir con esta misión, y entonces le traslado esto para que los ciudadanos puedan resolverlo. Si tú te das cuenta de Fox hacia acá, lo que pasó es que hubo una pérdida de capacidades institucionales. O sea, si revisamos los presupuestos de Fox hacia acá, Fox fue el último que tuvo un presupuesto más o menos decoroso para el sector ambiental y de ahí empezamos a disminuir hasta donde estamos en este punto, que es prácticamente el punto límite. O sea, podríamos quedarnos con una Secretaría de Medio Ambiente donde no hubiera arriba de 100 funcionarios, incluidos los del agua, y podría funcionar perfectamente. ¿Por qué? Pues porque no están realmente trabajando sobre una agenda ambiental específica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los proyectos privados están avanzando mucho más rápido que los proyectos sociales, por ejemplo, en materia de cambio climático. Pero aquí los que son ortodoxos ambientalistas dirían, sí, pero eso no es... Bueno, sí, pero si esto no lo hace alguien, de otra manera no se haría. Y la otra es, tampoco podemos entrar en un punto donde colapsemos toda la actividad económica. Es más, en el límite estaría de acuerdo, vamos a colapsar la economía o este modelo de desarrollo, pero es porque tenemos claro hacia dónde va el siguiente modelo de desarrollo. Es decir, si nos ponemos en el plano idealista de, pues es que después de esta pandemia debimos de haber aprendido algo y deberíamos de estar haciendo las cosas diferentes, ajá, eso significaría que también tenemos una sociedad distinta que percibe una realidad distinta y que quiere hacer las cosas de manera distinta. Eso no es cierto. Tenemos una sociedad que está viviendo en una emergencia económica, que tiene un montón de necesidades emergentes, que va a arrastrar a mucha gente a condiciones de pobreza. O sea, o los que ya estaban en pobreza pasan a un nivel más abajo de pobreza, o los que no estaban en pobreza van a bajar a algún nivel de pobreza. Y entonces, bajo esa circunstancia, no puedes realmente que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, por lo menos no de inicio. ¿Estamos de acuerdo? Y agradeces que cada actor que se responsabiliza por un algo, o sea, si yo en este momento decido sacar mi popote de metal, entonces en lugar de mi popote de plástico, ya ayudé. Si la fábrica fulana de tal está haciendo reducción de emisiones en lugar de no hacerlas por costos económicas, si lo está haciendo, qué bueno que lo está haciendo. Si cambiaron el sistema de envases, porque todo esto es el proceso de 20 años. Entonces, sí tenemos cosas, sí tenemos y sí estamos haciendo un montón de cosas, nada más que no las está haciendo el gobierno. Y entonces aquí viene otro asunto importante. ¿Qué debería de estar haciendo el gobierno? Un gobierno que está quebrado, ¿cuál debería de ser su función dentro de una agenda ambiental que no necesariamente está corriendo a través de sus venas, a través de su ADN? Sí, muy interesante todo esto que nos platica y justo recordaba que al inicio
de esta crisis sanitaria, mucho se comentaba en redes sociales y muchos críticos de la situación comentaban que veríamos cómo íbamos a pasar de un modelo económico a otro, que al menos esta crisis sanitaria iba a afectar al modelo capitalista en el que estamos actualmente. Y sin embargo, vimos cómo el mismo sistema capitalista reacciona empezando a vender productos como cubrebocas, gel antibacterial y ahora podemos recibir cientos de paquetes. Tenemos cubrebocas que ya está fabricando Adidas para corredores y más bien parece que el capitalismo reacciona más rápido ante estas situaciones que la sociedad ante la realidad que está viviendo ahorita. Y otra situación, ¿no? Ante el cambio de semáforo rojo a semáforo naranja y la apertura de centros comerciales, lo que vimos en los días anteriores, eh, cientos de gentes formados esperando para poder entrar a las plazas comerciales y poder comprar. Esto claramente pues nos da una idea de que podemos vivir una crisis en la que pues todos estamos viviendo, todos estamos aprendiendo cosas de esta nueva realidad que está sucediendo y que se está dando, pero creo que tenemos todavía muy arraigado este modelo económico y cambiar de un modelo a otro, así de un momento a otro, solo porque ocurrió una crisis sanitaria, pues es bastante complicado. Y la otra complicación que yo veo en torno a lo que usted nos comenta, pues es primero que el gobierno federal, en específico, el presidente aceptara los problemas que en realidad hay, ¿no? Eh, es una persona que no ha podido aceptar que hay ciertos errores que deben ser tomados o considerados para poder dar un rumbo específico. Y este sería el comentario, ¿no? ¿Cómo vamos o cómo se va a plantear desde el gobierno federal este cambio, esta realidad que estamos viviendo? Porque sí, perdimos más de 500,000 de empleos en unos meses. Hay muy pocas posibilidades de generar nuevos y los proyectos que vienen, pues no son proyectos que podamos decir que van a tener un gran impacto a 20, 30 años, ¿no? Como usted lo mencionaba, pues estamos transitando, o al menos en el aspecto internacional se está transitando de un modelo de energía a otro. Y son cosas que pareciera que no se ven desde el gobierno federal. Entonces, ¿cuál sería el trabajo que corresponde a quienes tienen proyectos independientes, a quienes tienen laboratorios de políticas públicas, a quienes trabajan por su propia cuenta en temas ambientales? Bueno, primero creo que, en efecto, el capitalismo es regenerativo. Es espontáneamente regenerativo. La capacidad de los individuos para innovar en procesos de crisis, ¿no? Hace que este asunto de la dotación de bienes y servicios se vuelva espectacularmente resiliente. Entonces, todo es adaptativo, ¿no? Incluso nosotros nos estamos adaptando todo el tiempo a esas nuevas condiciones de consumo. Y entonces hoy ya tenemos que ir al centro comercial o al supermercado. Pero también habla de la tensión que existe en el ser humano y del terrible vacío que le está dejando, que lo está socavando en términos de este capitalismo gravitante, ¿no? O cabalgante, ¿no? Donde, donde parecería ser que ante mi vacío interno no logré descubrir durante este tiempo cómo trabajar con eso y entonces necesito salir y encontrarme con un algo que pueda volver a comprar, que pueda volver a tener, que pueda tener, no importa que me sienta más vacío después de que lo compré. Entonces, no logro llenar mi vacío con el consumo y me siento más vacío y luego entonces consumo más y más y más. Y entonces es un tema que nunca va a acabar. Entonces, el tema es, por un lado, el gobierno no logra tener este factor de cohesión que necesita para poder vincular a los ciudadanos de alguna manera a que orienten estas condiciones o estos patrones de consumo hacia una condición donde
este vacío espiritual se ha llenado de alguna u otra manera distinta, ¿no? De alguna forma donde los individuos entiendan que su ansiedad puede ser manejada y no necesariamente desde el consumo. Si lograra eso el gobierno, ya tendríamos una franja de ventaja muy importante, ¿no? Si el gobierno en realidad tuviera una proyección estratégica más allá de lo que tiene que ver con este periodo y su condición política, muy probablemente entendería que muchos de estos ciudadanos que estamos vinculados hoy a las ciudades quisiéramos un cambio de condición, no más, no solamente de que nos abran un carril de entre insurgentes para hacer una vialidad de bicicletas, sino que en realidad podría favorecer un cambio de comportamiento espontáneo de los ciudadanos. Es decir, el impacto de la pandemia fue psicológicamente tan brutal que de manera espontánea, mandando el mensaje indicado, podría hacer el gobierno que estos individuos actuaran de una manera distinta de la que han venido a actuar. Y eso no solamente es, o sea, no solamente son los individuos, sino también son los grupos sociales, sino también son las empresas, sino, o sea, el impacto arrastra, si hay el adecuado mensaje o si se alinea el símbolo comunicativo adecuado, entonces puede haber un ejercicio de cambio. Entonces, este hubiera podido ser un excelente momento para reverdecer las ciudades, podría haber sido un momento importante. Este podría haber sido un momento para tomar todos esos espacios para volver los huertos urbanos en medio de una crisis que se avecina. Esperemos que no sea tan grave, pero en términos de alimentos, podría haber sido un ejercicio social muy importante, ¿no? Eh, entonces, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le faltó al gobierno? Si no tengo dinero, entonces lo que hago es desarrollo las herramientas comunicativas para mandar el mensaje adecuado a la sociedad y generar estos vínculos colectivos que me permitan formalizar algún cambio. Por el otro lado, tenemos todos estos individuos que quieren hacer algo. Bueno, y ahí tenemos muchos, desde los que están trabajando dentro de las ciudades, de los que están haciendo cosas dentro de las ciudades, con grupos organizados o no organizados, y que sienten que tienen este interés por hacer algo, pero que su interés no rebasa la frontera de su celular o de su computadora, de su Facebook. Y entonces pueden postear un meme, pueden subir una foto, pueden quejarse, pero no están dispuestos a nada más, porque no hay esta alineación estratégica para hacer que esas acciones en realidad florezcan, ¿no? Se vuelvan reactivas en el sistema. Y tenemos a los otros, a los que están de alguna u otra manera trabajando con el asunto en algún proyecto, desde los proyectos que tienen que ver con agricultura hasta los proyectos que tienen que ver con energía. Y para ellos es una forma de vida, entonces ellos van a seguir actuando porque dentro de su propio modelo las cosas no se detienen. Esto quiere decir que básicamente lo que tenemos es una fragmentación de intereses que pueden alinearse o no, dependiendo de si hay un eje central de comunicación. ¿Qué es lo que no hay? El eje central de comunicación. Luego entonces tenemos desagregado en el sistema a todos estos individuos tratando de identificar qué es lo que podríamos hacer el día de mañana, ¿no? Sí, en ese sentido, en toda esta pandemia, en todo este lapso de tiempo que hemos estado en casa, al menos yo he podido observar que muchos proyectos independientes y pequeños están brindando espacios o ciberespacios para, por ejemplo, dar cursos de hidroponía, dar cursos sobre coladrillos, pero mi preocupación o toda esta situación queda en que solamente se queda en lo virtual, ¿no? Y es precisamente porque estos pequeños grupos o estas personas que intentan llevar este conocimiento y que ahorita ha sido más fácil porque podemos disponer de una plataforma digital y no necesitamos buscar un espacio que nos proporcione
alguna institución o el gobierno o alguna universidad, simplemente tras un clic podemos acceder a varias personas y que estas personas nos escuchen. Pero esta parte se queda así porque no hay este apoyo de sí vamos a darle esta difusión. En varias zonas de Xochimilco, la hidroponía es algo que funciona bien y que podría llevarse a muchos otros puntos, lugares, y que podría ser un pequeño colchón, un pequeño salvavidas para toda esta situación que estamos viviendo. Sin embargo, es muy difícil que el gobierno voltee a ver. Y lo que pasa es que si estos proyectos vienen, por ejemplo, de jóvenes, que es donde se está poniendo la atención o el foco en precisamente por cuestiones políticas, pues sí es bien visto y sí es un poco impulsado este tema o estos temas. Pero cuando son personas que ya traen algo más, un proyecto más constituido sobre coladrillos y demás, es muy difícil y va a ser todavía más complicado que se le dé este apoyo ya cuando salgamos de nuevo y busquemos estos espacios, ¿no? En ese sentido es quizás que pueden haber dos escenarios, ¿no? O lo seguimos trabajando y seguimos buscando los espacios virtuales y nos volvemos un poco más virtuales, o buscamos que sí exista una manera de que estos proyectos se miren por parte del gobierno, lo cual es difícil porque si desde un inicio no se ha hecho, pues no se va a hacer a mitad o no se va a hacer a los 4 años, ¿no? Y es ahí donde está la mayoría de las complicaciones que comentábamos. Sí, si el Estado quisiera realmente tomar, digamos, al toro por los cuernos en este momento, creo que dos cosas son fundamentales. Una reforma fiscal radical, ¿no? Para impulsar todos estos proyectos, déjame llamarlos ahorita, agroecológicos, sustentables, energético renovables o como lo quieras llamar, ¿no? Todos estos proyectos, grandes, chiquitos, medianos, que están despuntando, detrás de cada uno de esos proyectos hay un emprendedor, hay un profesional, un grupo de profesionales y hay un agente de innovación importante que podría generar capacidades de empleo diferente para muchísima gente. Pero eso implicaría, en principio, el perdón fiscal, ¿sabes? O sea, para que estos proyectos pudieran madurar, el gobierno tendría que darles toda la facilidad, como pasó en el Klimawandel de Alemania. Durante 5 años le dijo a todos los productores tecnológicos, ustedes no me van a pagar un peso. Y además las tecnologías para venta están subsidiadas. Entonces eso lo que hacía era mover la rueca económica para que estos productores se consolidaran y pudieran empezar a vender en el mundo. Nosotros necesitaríamos casi algo así. Necesitaríamos que el Estado garantizara que estos proyectos se pueden empezar a mover sin la presión recaudadora para que entonces empezaran a tener capacidades de mercado reales y no tener la carga de un Estado que, o sea, no puedes empezar y ya tienes al Estado que te está poniendo el pie encima, ¿no? Y además, tu mercado no está subsidiado, tienes que competir con los más grandes, tienes que competir con las tecnologías externas, tienes que competir. Entonces, bueno, pues de ninguna manera vas a salir adelante, ¿no? La otra, entonces, tiene que ver con, esto es el brazo fiscal y este es el brazo comunicativo. Y entonces en el brazo comunicativo empiezo a hacer coexistente lo que está pasando con el brazo fiscal y les empiezo a hacer entender que lo que necesitamos es empezar a trabajar en términos colectivos y que necesitamos empezar a voltear hacia lo que está pasando en nuestros procesos en el campo y que necesitamos cambiar nuestras prioridades en términos de actividades, pero también en términos de consumo y también en términos energéticos. Es decir, el otro brazo que no es el fiscal es un brazo que permite ir atornillando, permítaseme la expresión, ¿no? Alineado a esas expectativas de desarrollo distinto. No hay condiciones económicas para todos estos proyectos
y no hay el brazo que atornille, entonces en realidad pues no tienes agenda, ¿no? Regresamos al mismo punto del inicio. Entonces, lo que tenemos es, sí, ¿qué está haciendo la autoridad ambiental? Bueno, pues tiene algunos funcionarios que están trabajando en los incendios porque son muy importantes, ok. Otros que siguen buscando a la vaquita marina porque también es muy importante. Otros, ya cada vez menos, los que están cuidando las áreas naturales protegidas. Creo que le toca un funcionario por cada 100,000 hectáreas. Entonces, bueno, pues no pinta el funcionario. Tenemos otro grupo para que diga que sí a los proyectos del presidente en impacto ambiental, y otros para que la hagan medio de policías, porque en realidad, pues no, tampoco logran ser policías. Entonces, tenemos un aparato de política pública ambiental que en realidad ya no es útil ni funciona con la eficiencia que necesitamos, y por el otro lado no tenemos una agenda clara, ¿no?, de futuro en términos de desarrollo de país. Luego entonces pues no hay prioridades, ¿no? Entonces, lo mismo da que hablemos de cambio climático, que de agua, que de contaminación de suelos o de residuos. Todos los esfuerzos son esfuerzos dislocados, donde hay uno o varios grupos que están tratando de empujar cada uno de estos temas de manera independiente con éxitos demasiado limitados. O sea, no conozco ningún grupo en este momento, o sea, en cualquiera del espectro de lo ambiental, incluyendo lo energético, que me pudieras decir está mucho más consolidado y es mucho más exitoso. Creo que todos los sectores en este momento tienen mucha vulnerabilidad y son proyectos que necesitan cuajar con ventanas financieras muy rápido, incluso en este momento, porque si no se van a perder. Sí, bastante complicado el panorama y muy complicado el tema planteado ya desde lo real, desde lo que estamos viviendo, desde lo que hay por parte del gobierno. En relación a este comentario sobre el aparato fiscal, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted cree que desde lo real que tenemos actualmente, el modelo que tenemos o que poseemos actualmente, podría dar ese giro para permitirle a estos pequeños emprendedores por decirlo de alguna manera, perdón fiscal para que en cierto tiempo no estuvieran con esa carga y poder hacer crecer estos proyectos, o es algo que realmente no se va a entender? Tú lo que quieres, lo que estás esperando es que cerremos ya esta conferencia. Entonces, cada pregunta que me haces es para que te diga que no. No. Este, no. A ver, por ejemplo, hay una serie de apoyos que están vinculados al campo en este momento que tienen que ver para las personas de muy bajos ingresos económicos, sobre todo en comunidades rurales, para que puedan sembrar árboles frutales o especies forestales. ¿Ok? Un apoyo, un subsidio, ¿no? No es una reducción de impuestos, pero tampoco es un programa ambiental, porque les estoy dando el dinero para que puedan levantar unos árboles que después van a tirar. ¿Ok? Les estoy dando dinero, les estoy dando una serie de subsidios respecto de un proyecto que están alineados a una región donde está un proyecto, asumiendo que ese proyecto los va a desgarrar más en su tejido social. Entonces compensa lo que te voy a dar para tus árboles frutales respecto de los impactos o de las implicaciones que va a tener ese proyecto. No, ¿no? Si lo pensamos en términos de, déjame lo pongo ni siquiera verde, pymes, ¿no? La solución que dio el gobierno es que tenía 1,000,000 de créditos, ¿no? De créditos a la producción o de apoyos a la producción. No fueron ocupados ni siquiera el 1% de esos créditos. ¿Por qué?
porque no es un tema de crédito. Lo que necesito, yo hubiera preferido que me dijeran, vamos a reducir la tasa del impuesto sobre la renta del 30 al 20 o del 15 al 10. Es mucho más efectivo la reducción fiscal porque en automático me está dando ingreso que no tenía, que el crédito que me mantiene atado a una nueva deuda, aun cuando yo no la tenga, ¿no? Entonces, en realidad el gobierno está pensando como un aparato de política pública liberal de hace 50 años, donde las decisiones fiscales son concéntricas al tema de las prioridades que se están ejerciendo en ese momento y a la definición de política dictada pues desde más arriba, o sea, desde el presidente. Entonces, si para el presidente el tema es petróleo, pues entonces hacia allá se orientará la política fiscal y lo demás no importa. Si el tema tiene que ver con desarrollo de infraestructura, pues hacia allá se vinculará todo el ejercicio económico y el tema fiscal no importa. Y si estamos hablando de lo que estemos hablando, en realidad, al ser concéntrico, al no estar pensando en realidad en un modelo de desarrollo distinto, pues lo que pasa es que esta política fiscal pues no se mueve, simple y sencillamente no se mueve y no genera el impacto redistributivo hacia los ciudadanos que estaríamos esperando, ¿no? Sí. Ya tenemos otro tema que necesitamos trabajar y modificar, las políticas fiscales que hay mucho ahí también que trabajar y que van de la mano con los temas que estamos platicando. Profesor, dentro de nuestra audiencia tenemos muchos jóvenes que son de diversas carreras, como es física, ingeniería, historia y pues claramente abogados. Todos ellos o muchos de ellos se encuentran inquietos sí en temas ambientales, pero también en esta situación que se vive por parte del gobierno. Muchos de ellos quisieran emprender nuevos proyectos y están muchos vinculados con temas ambientales. ¿Qué les diría usted? ¿Qué consejo les daría? Mm, bueno, les diría que no se desanimen y les diría que es el tiempo de trabajar asintóticamente al gobierno. Asintóticamente significa que las líneas se acercan pero nunca se juntan. Entonces es el momento de trabajar con proyectos individuales, independientes y que vayan generando espines de iniciativa colectiva, ¿no? Más grandes. También lo cierto es que necesitamos salir de la ciudad. Entonces yo lo que le diría a todos estos jóvenes es que empiecen a voltear hacia otras fronteras que no sean las grandes capitales. Si hoy quieren generar modelos de desarrollo distinto, hay que ir al campo. Y eso es un desafío, porque en las condiciones de seguridad que tenemos, las regiones donde no se puede estar son muchas. Pero hay muchas regiones donde se puede trabajar y se puede trabajar bien. Entonces, el tema es cómo realmente comunidad, cómo detono proyectos para generar modelos de desarrollo distintos, cómo genero proyectos que permitan beneficio, por ejemplo, beneficio energético para un grupo, aunque sea un cúmulo pequeño, 10, 15, 20 casas con biodigestores. 10, 15, 20 casas con calentadores de agua, 10, 15, 20 casas con paneles solares. Y entonces puedo brincar de comunidad en comunidad. No son, no serán los negocios más rentables por el momento, pero son ejercicios que permiten detonar un modelo económico distinto, porque todos estos emprendedores, todos estos innovadores colectivistas van a estar insertos dentro de las comunidades. Entonces, su capacidad, su experiencia, su conocimiento
hace un efecto de reversión de la pobreza. Ellos se pueden insertar dentro de la comunidad los acepta y esas comunidades empiezan a florecer. Si lo vemos en el modelo tradicional, donde todos estamos esperando generar un modelo empresarial tipo Silicon Valley, donde de repente van a llegar los inversionistas y me van a dar montones de dólares para que de repente forme un Apple, no va a pasar. No, nuestro modelo de desarrollo no va a dar para eso. Necesitamos en realidad pensar con una visión territorial y social distinta para generar bases de, o sea, ni siquiera estoy hablando de desarrollo, estoy hablando de bases de desarrollo. Es decir, si nosotros no nos reconocemos en el regreso a lo rural, no vamos a poder generar las condiciones tecnológicas ni de innovación tampoco para que nuestras ciudades crezcan en términos, nuestras ciudades, nuestras universidades, en términos de polos de desarrollo innovativo. Yo sé que suena terriblemente desafiante, porque eso implica es un poco como Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Regresar a la comunidad, enseñar a la comunidad, trabajar con la comunidad, crecer con la comunidad, hacer una vida con la comunidad. Bueno, pues a lo mejor eso es lo que nos está demandando este país en estos grandes desniveles que tenemos de condiciones de pobreza, de condiciones de exclusión, de condiciones de discriminación, de condiciones... O sea, ¿cómo lo vamos a solucionar? Bueno, pues hasta que haya gente que regresa a esos planos para poder trabajar con esa misma gente. Sí, totalmente de acuerdo en esto que nos comenta. Usted sabe que soy muy de la idea de deconstruir y precisamente esto, ¿no? De que la sociedad mexicana no ha habido un crecimiento parejo de unos y otros, sino que unos van aquí, otros están hasta acá. Unos nos sentimos en clase media cuando tal vez hace unos días nos dijeron que no existe clase media y toda esta crisis que muchos tendrán que vivir nos da para replantear todas estas ideas de voltear a ver a quien habíamos ignorado durante mucho tiempo, ¿no? De que si ellos no crecen en este momento, pues nosotros tampoco vamos a crecer. Así. Y es volver la mirada hacia el otro, algo que sí podría ser o que podría ser un resultado positivo de esta crisis, porque no había sucedido que pues pusiéramos esto sobre la mesa y dijéramos el otro no crece, yo tampoco, y existe esta mirada, ¿no? Eh, y pues sí, totalmente me quedo y creo que nuestro auditorio se quedará con este tema para reflexionarlo, para detonar proyectos en otro sentido. Claro, si yo tengo la capacidad para volverme a insertar en términos comunitarios, es porque también tengo la capacidad de negociar con los que ya están consolidados para poder hacer un puente que permita consolidar ambas economías. El fuerte va a seguir siendo fuerte, pero va a generar capacidades dentro de los que no lo son para que puedan serlo. De otra manera, todos los que estamos en medio, ¿no? No estamos beneficiando el sistema comunitarista, pero tampoco estamos beneficiando al sector privado. Estamos solamente en medio, estamos gravitando en medio queriendo hacer, pero no estamos haciendo nada. Pues, digamos, esta conferencia nos permite una reflexión y las cosas siguen igual. Es voltear y definir una agenda donde la gente, de todas maneras aquí vas a trabajar, ya te diste cuenta, tienes teletrabajo, pero antes estabas trabajando 8 o 10 horas más las 2 horas que hacías de tu trabajo a tu casa, entonces pasabas 12 horas fuera de tu casa, no tenías calidad de vida. Te veniste a dar cuenta ahora que tienes teletrabajo y de todas maneras tienes 8 o 10 horas de teletrabajo frente a la computadora y sentado en tu casa. Eso tampoco es calidad de vida. ¿Podrías tener un sistema de vida mejor? Sí, sí podrías tener. Pero ¿estás dispuesto a pagar el precio de dejar la comodidad de las ciudades, de dejar la cola para entrar al centro comercial, de consumir en fast food y en fast fashion y fast todo lo que quieras? Híjole,
Pues esa es la pregunta de los 64,000. Si estamos dispuestos realmente a ceder parte de nuestro espacio de comodidad para cederlo, para construir otras opciones de desarrollo que podrían seguramente darme un mayor bienestar. Así es, pues nos llevamos todos estos cuestionamientos y esperamos que también todas estas reflexiones se queden no solamente en el espacio virtual, sino ya más adelante en el campo de la acción. Y profesor, usted sabe que nosotros siempre estamos encantados de poder platicar con usted y ojalá estos conversatorios se puedan seguir repitiendo más adelante. Y pues sería todo en esta ocasión. Le damos las gracias por habernos acompañado en este interesante tema que analizamos de todo, desde lo económico, lo fiscal. Ya hasta nos metimos a deconstruir un poco la mirada que tenemos que tener hacia el otro y en verdad muchas gracias por estas pláticas, son muy enriquecedoras para nosotros. Jacqueline, como siempre, un placer. Me encanta su proyecto. Espero que siga mucho tiempo adelante y que en realidad genere este efecto de inquietud y de cambio, pues de un montón de gente que lo necesitamos, ¿no? Entonces, al final cada vez somos más los que estamos inquietos por tratar de mirar de una manera distinta y de tratar de hacer cosas diferentes. Y yo espero que Anagénesis sigue siendo un vehículo para poder pensar eso y para poder hacer estas cosas. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted.